Mis hermanos, oficio grande de Satanás es cegar el entendimiento de las personas que no creen. Y muchas veces nosotros decimos que las personas que no creen están en la calle. Y mis hermanos, no es que están en la calle, están dentro de las iglesias. Porque hoy, tristemente, nos tenemos que dar cuenta que se le cree más al hombre que a Dios. Hoy la palabra de Dios no tiene tanta validez como la palabra del hombre. ¿Cuál es la razón? Satanás ha cegado el entendimiento de esas personas. Ha sido tan grande y de tal manera, mis hermanos, que Dios ha tenido que poner espíritu de estupor sobre las personas. Por eso dice la palabra que viendo no ven, oyendo no oyen, porque con sus oídos escuchan pesadamente, porque hay sueño. Ese espíritu es de parte de Dios. Lo mismo que como no quisieron creer a la verdad, Dios ha puesto otro espíritu que se llama de mentira, para que le crean a la mentira, porque no quisieron creer a la verdad. Debemos de tener nosotros mucho cuidado con eso, mis hermanos. Que Dios nos guarde, que Él tenga que poner sobre nosotros espíritu de estupor, porque cuando hay un espíritu de estupor, hermanos, está complicada la salvación. La salvación se complica, porque ya la gente empieza a depender no de Dios, sino de sí mismo. La gente ya no cree, no le cree a Dios, sino a sus pensamientos. Y todo, muchas veces, cuando Dios nos ha hablado y nos habla, se atreven a decir que no es de parte de Dios. Que Dios nos guarde, porque son personas que dijo el Señor Jesús, que como no quisieron creer, no le quisieron creer a Él, son personas que ya están condenadas. ¿Sí lo han leído? Vino la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Aborrecieron la luz, porque la luz iba a descubrir lo oculto, lo que estaba en tinieblas. Y eso es lo que le da miedo a la gente, que le descubran sus tinieblas. Entonces, Dios no quiere que ninguno, mis hermanos, Dios no quiere que ninguno viva en oscuridad espiritual. Y si Dios no quiere que nosotros vivamos en oscuridad espiritual, ¿cuál es la razón por la cual todavía hay oscuridad? ¿Cuál puede ser la razón? Pecado oculto. Pecado oculto. Nosotros nos hemos tenido que dar cuenta que por aquí han pasado personas que han
tenido mucha facilidad y Dios ha hablado. Pero ¿qué ha pasado con eso? Ese don, esos talentos que Dios les ha dado, les pasó lo que le está pasando a Satanás. Lo están usando para todo menos para Dios. Y Dios no pelea por eso, mis hermanos. Dios, se los aseguro con todo el conocimiento que tengo, que Dios no nos necesita a nosotros. ¿O ustedes creen que Dios sí los necesita? No, hermano. Nosotros necesitamos de... Nosotros estamos por misericordia, porque Dios para nada nos necesita. Pero es tan grande el amor y la misericordia de Dios que envió a su Hijo para que fuera y pagara nuestras deudas, para que fuera y pagara nuestros pecados. ¿Y nosotros con qué le hemos retribuido esa partecita a nuestro hermano mayor? ¿Con qué? ¿Con qué le hemos retribuido? Con nada. Al contrario, hemos hollado, pisoteado su sangre preciosa. ¿Cuántas veces el Señor Jesús ha tenido que llorar intercediendo por nosotros? Así no es. Así no es, mis hermanos. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 13, verso 12. Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Con puntuación. La noche está avanzada. La noche está avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya casi amanece. Hay plena oscuridad. Hay plena oscuridad. ¿Y qué más dice? Y se acerca el día. Se acerca el día. Mis hermanos, ¿cuántas veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, que llegó la noche y Señor, ojalá que amanezca rápido? ¿No les ha pasado? Señor, que amanezca. Señor, no puedo más, ayúdenme, que amanezca, que llegue el día. ¿Y qué más dice? Desechemos, pues, la obra de las tinieblas. Desechemos la obra de las tinieblas. Con eso, Dios a través del apóstol nos dice que saquemos lo que hay oculto. ¿Cuál es la necesidad de seguir ocultando cosas? ¿Cuál? ¿O qué objeto tiene si Dios lo conoce todo?
Dios lo conoce todo, mis hermanos. Podemos engañar al hombre, pero Dios no. Yo le decía a una persona que está en el hospital y yo le decía, mire, China, la palabra de Dios dice que mientras usted calle su pecado, sus huesos se están envejeciendo cada día más. Mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Mis hermanos, miremos esa parte. ¿Por qué nosotros tenemos que amar más las tinieblas que la luz? Dios no quiere que usted viva en tinieblas. Dios quiere que usted viva en luz. Y si es verdad que el Señor Jesús está en su corazón, usted no tiene ninguna necesidad de andar en tinieblas. Y si usted está andando en tinieblas y su conciencia le dice que hay tinieblas, es porque el Señor Jesús no está ahí. El Espíritu Santo tampoco. Porque donde hay luz, no puede haber tinieblas. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Y vistámonos las armas de la luz. Y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice vistámonos las armas de la luz. El ayuno y la oración. Confesemos nuestro pecado, apartémonos de él y oremos y ayunemos. Dice la palabra, quizás Dios se arrepienta del castigo que tiene destinado para nosotros y deje tras de sí bendición. Todo depende de nosotros. Pero nosotros no nos podemos hacer ilusiones hasta tanto reconozcamos que Satanás sí ciega el entendimiento de los incrédulos. Yo puedo decir que le creo a Dios, pero en cualquier momento me asalta la duda. ¿Estoy haciendo bien? No, hermanos. No. Y es de humanos dudar, pero es de sabios creerle a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Mis hermanos, démosle gracias a Dios porque ustedes han permanecido. Y si ustedes han permanecido, quiere decir que en cada uno ya amaneció. Y Dios va a poner esa luz como la luz de la aurora. Va de aumento hasta que el día sea total, hasta el mediodía. Miremos lo que dice Efesios capítulo 5, verso 8. Dios es fiel. Dios es fiel. Mis hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Ahí está. Éramos tinieblas. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice somos luz o sois luz? Ya conocemos la verdad. No, señora. Hemos dejado el pecado. Hermanos, eso quiere decir que somos como lámparas, como antorchas, y donde cada uno de ustedes llegue, tiene que resplandecer la luz en medio de las tinieblas. ¿Sí o no? Amén. Pero muchas de las veces, cuando se llega a un lugar, lo que se propicia es más oscuridad. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso, porque usted es luz, y si usted es luz, Que alumbrar en medio de las tinieblas. tiene que alumbrar. Tiene que alumbrar. Por eso me llama la atención el coro. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Cuál es el aceite de su lámpara? El Espíritu Santo. Y cada uno va a alumbrar según el aceite esté lleno, según nuestra lámpara esté llena. Porque una lámpara, cuando se le está acabando el aceite, empieza a fallar. Ustedes que acá en el campo usaron lámparas de Gasolina. sí, lámparas de gasolina. Mis hermanos, tengamos cuidado con eso. No le permitamos por ningún momento al diablo que nos vaya a cegar el entendimiento. Mis hermanos, es complicado, porque si nosotros decimos que estamos en luz, hermanos, y estamos haciendo o somos parte de las tinieblas, estamos negando al Señor Jesús. ¿O no es así? Lo estamos negando. Tengamos cuidado. No importa que la gente nos critique, mis hermanos, no importa. No importa que la gente nos critique. No importa que la gente hable. No importa que la gente lo desprecie a usted por ser evangélico cristiano. No importa. No importa que su esposa lo mire feo, que su esposo le haga muecas. No importa. A nosotros lo que nos debe importar es estar Bien delante de Dios. plenos con el Señor Jesús. ¿Puedo leer un versículo, hermano? Sí, Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ahí está. Lo que yo les decía. Romanos 13, ¿Cómo podemos decir que somos luz 13. si militamos en tinieblas? ¿Podemos decir eso? No. No. A mí nomás de hecho me da, y de pronto no sé hasta dónde, cuando yo llego y de pronto la luz está apagada, y bueno, es un decir, les digo, ¿por qué les gusta la oscuridad? Hermanos, yo le tengo terror a la oscuridad.
Ustedes tienen que tenerle terror a vivir en tinieblas. Debe uno sentir terror, porque los que viven en tinieblas son los demonios, Satanás. Él se escuda en las tinieblas. Y cuando uno tiene el poder que Dios le ha dado de ver los demonios, hermanos, uno los ve. Uno los ve. ¿Cómo es? Que muchas de las veces los rodean a uno, pero la sangre de Cristo con la que estamos cubiertos los destruye. Amén. Tuvimos oportunidad de mirar, de ver, de escuchar a un ministro que se atrevía y mandaba a los hermanos a que se armaran de garrotes con palos de escoba para que en la oscuridad tuvieran guerra con los demonios. Los cogían a palos. Chistoso eso, ¿no? ¿Qué le pasó a un hermanito? Escuchó un ruido en el solar y salió: voy a acabar con el diablo, ya me tiene cansado ese ruido. Y salió a darle, y se encontró con una mascota de la niña en la casa y la mató. Y al otro día el escándalo que le hicieron por... decía ya: hermanita, maté el diablo anoche. Cuando van a mirar, él les había matado el gatito. Hermanos, eso es un absurdo, pretender coger a garrote un demonio. Eso no se puede, porque ellos son espíritus. Ellos son espíritus, y mucho menos en la oscuridad. Un demonio es como si usted estuviera, como si tuviera la capacidad de traspasar un vidrio, como si usted estuviera dándole garrote al viento. Entonces, y de verdad, así no sé si todavía tendrá engañado a la gente así, que apagaban las luces a la noche y citaba a la gente para que le dieran garrote a los demonios. Eso no se hace, hermanos. Eso no se hace. Hay que darle gracias a Dios que entre ellos mismos no se mataron a garrotes, ¿sí o no? Claro. Sí, les hubieran corrido ese peligro. Un garrotazo en la cabeza bien puesto mata a cualquiera. Entonces, mis hermanos, una cosa es que uno los vea, ellos son como un vidrio, pero no se pueden palpar. Se siente el poder. Depende del rango de demonios que usted esté mirando. Entonces démonos cuenta. Nosotros ya no debemos cargar con eso, hermanos. Nosotros tenemos que ser luz. Y si no le creemos a Dios, mis hermanos, si a nosotros todavía nos gustan las tinieblas, es porque primero no hemos nacido de nuevo. Segundo, no le hemos creído a Dios. Y tercero, hay pecados ocultos. Y cuarto, no queremos que se descubran.
No queremos que esos pecados se descubran. Miremos y verán lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. No vayan a hacer eso ustedes ahora, a coger los demonios a garrote, no sea que se les atraviese por ahí un niño y lo acaben. Juan 3:19, ¿qué dice? Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Ahí está. Esa es la obra de Satanás. Mis hermanos, esa es la obra que Satanás tiene, y es cegar el entendimiento. Por eso yo les digo a ustedes, mis hermanos, que debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchemos, porque Satanás en un segundo, sin que nadie se dé cuenta, le coge la mente, se la vuelve al revés y le hace ver cosas donde no las hay, y le hace creer cosas que no son. ¿A cuántos cristianos el diablo se ha dado mañas y los ha sacado del carril de Dios? Los ha sacado del redil. Hermanos, conozco mucha gente que un día predicaron, hablaron con de nuevo la palabra de Dios y hoy están en sectas de error. Y eso duele. Eso duele. Que Dios de nosotros tenga misericordia y nos guarde. Hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que Dios nos siga guardando como lo ha hecho hasta ahora. Pongamos cuidado a esto. Mis hermanos, pongamos cuidado a esto. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Nosotros tenemos un grandísimo privilegio, y es de que Dios nos ha puesto en el lugar que estábamos necesitando. Porque puedo decir, sin temor a equivocarme, que antes de abrir esta iglesia, todos estaban en tinieblas. No me equivoco. Todos estaban en tinieblas. Pero la bendita luz de nuestro Señor llegó al corazón de cada uno cuando pasó por su sanidad interior y ha permanecido. Entonces, de ahí hasta hoy, la promesa de Dios se ha cumplido en mostrarle las cosas grandes y ocultas que ustedes no conocían. Y militando supuestamente en el Evangelio.
pero era un evangelio. ¿Para qué? Hermanos, era un evangelio para perdición, porque tenemos que darnos cuenta, nomás en la forma en que ustedes habían hecho su decisión de fe, que no la habían hecho por salvación o para salvación, sino por cualquier otra cosa. ¿Cuánta gente hace la decisión de fe por conveniencia? Para que supuestamente Dios les dé dinero, para que supuestamente Dios los mantenga bien. Hermanos, la gente muy mal evangelizada, porque mientras unos están roncando como marranas, los otros están causando daño, ¿o no es así? Que Dios de nosotros siga teniendo misericordia y que nunca, que en nosotros se cumpla lo que está escrito en Romanos capítulo 8, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo profundo ni lo alto, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, ¿qué hermano? No, señor. ¿Sí, de 8:8? No, señor. No, señor. Eso está en Romanos capítulo 8, creo que del verso 35 en adelante. Y si tiene duda, párese y lea. Ese es, sí. ¿Ah? Ese es. ¿Qué? 8:35. Entonces, ¿será que yo sí estudio? Si yo no estudio, ¿cómo respondo las preguntas que ustedes hacen? Mis hermanos, Dios es fiel. Miren, Dios es fiel. No se les olvide que Dios es fiel. Hermanitos, Dios es más fiel y Dios es más seguro que el desayuno de mañana. Amén. Sí, hermanos. Sí, Gabriel. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Bien. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Alguna duda? Nada, hermanos. Si la palabra de Dios dice que nada, entonces ¿por qué hay evangélicos en el infierno? ¿Por qué? Hermanos, no hubo quien les enseñara, no hubo quien explicara, no hubo quien pagara un precio por ellos, y ellos mismos se soltaron de la mano de Dios, retrocedieron y se fueron con su papá diablo.
En la misma iglesia hay gente que se va a perder. Para nosotros no debe ser hecho eso un motivo de escándalo. ¿Cómo así? ¿En la iglesia se van a perder? Sí. Sí, hermanos. Porque se han convertido en impíos. Dice que ni las luchas, ni las pruebas, ni las dificultades, Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos debería separar. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos debería separar del amor de Dios, pero hay personas que en una dificultad o en una Retroceden. necesidad, en una prueba, Retrocede. retroceden. Son débiles espirituales. ¿Y por qué la gente retrocede? Hermanos, también hay que entender que hay gente que no le gusta la oración ni el ayuno. Con 5 minutos de oración ya tienen. Hermanos, ¿quién diablo se llena con una cucharada de sopa? El pecado no los deja. El diablo los hace. Las iglesias están nomás por ese lado, están mal, comenzando por ahí. Que Dios No hay oración. nos guarde. Que Dios nos guarde, porque es gente que está cogida, cegada por Satanás. Bendito sea Dios, mis hermanos, porque a pesar de todo, nosotros tenemos que permanecer. Por el versículo. Léalo. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahí está. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, verdad quiero, obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Todavía. Eso decía el apóstol. Y es una realidad. ¿Sí o no? Pero dice la palabra de Dios que si Él nos sacó de la esclavitud, ¿por qué tendremos que volver a ella? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Tenemos que volver a caer bajo la esclavitud de Satanás. ¿Habrá alguna razón? No. ¿Que somos débiles? Sí. Pero la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy, amén. Fuerte soy, gústele al que le guste. Fuerte soy. ¿Sí o no? Y si en uno no hay humildad, no puede vencer todo ese pecado que hay en la vida de uno. Claro que no. Porque el orgullo y la altivez no le dejan reconocer a uno que uno está más delante de Dios, y hasta que uno no se humille, no hay nada. Es una venda que tiene Satanás sobre la gente. Son demonios días que le han competido a la persona de que está bien. Entonces, yo no tengo necesidad de congregarme, pero me va bien. Bueno. Y dice el salmista, yo de mirar a esa gente, casi se resbalaron mis pies. Pero bendito sea Dios que me rescató. Y entendí que el camino de ellos es camino de muerte. Salmo 73. Dios es tan grande
y tan misericordioso con nosotros, hermanos, que todavía podemos decir que ahí estamos dando la guerra. ¿Sí o no? Y fuera de eso, que con la ayuda de Dios nos estamos superando. Y con la ayuda poderosa de Dios estamos adquiriendo conocimiento para cuando Papá Dios nos quiera usar. Dice, por poco se resbalaron mis pasos, ¿Se ve? porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está. Yo me imagino cuando dice que resbalaron y se cayó, pero no quedó, sino que ¿qué? Se levantó. Yo creo que es como cuando a uno le pasa algo, ¿no? Que uno vaya por la calle y de pronto pisa una cáscara de plátano y se fue de cara, perdón. Se fue de cara contra el planeta. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se para? Mira que nadie nos esté mirando. ¿Sí o no? Eso es lo que primero hace. Uno mira a ver quién lo vio. Y hermano, lo más triste es que si alguien lo ve a uno, corre y le da la mano y le dice, ¿se cayó? Ay, hermano, es que nosotros los seres humanos somos muy chistosos, ¿sí o no? ¿Se cayó? No. Hermanos, que Dios de nosotros tenga misericordia. Y por último miren esto tan bonito que Dios nos muestra. Veamos lo que hace una persona ciega. ¿Qué hace una persona ciega? Esa sí se fue de cara contra el planeta. Veamos lo que hace una persona ciega. Efesios 4:18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Mis hermanos, lean 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sexuales, sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Qué esperanza hay para un ciego? ¿Qué esperanza hay? Y nosotros no podemos decir porque el diablo me lo hizo hacer. No. Es que yo lo premedité y caí. Porque pudo más el pecado que hay en mí que el poder de Dios. Nosotros tenemos que mirar esa parte, mis hermanos, y cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso, porque eso es muy delicado. Es muy, pero muy delicado. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, pero el camino de los malos nosotros no lo debemos seguir. Por eso dice la palabra de Dios
que muchas de las veces tenemos que apartarnos de personas. ¿Sí o no es así? Sí, señor. A uno le cuesta apartarse a uno de su misma familia, hermanos, pero se cumple. Uno va y les lleva la palabra de salvación. Si no la aceptan, ya nosotros somos libres de esas almas. ¿Sí o no? Ya somos libres. Y que Dios nos ayude. Y que de nosotros Dios tenga mucha misericordia. Hermanos, estamos en estos tiempos tan delicados que ustedes ni yo sabemos en qué momento se aparece una bala y nos acaba. ¿Sí? Hermano, porque aquí dice, entonces yo no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Claro, ¿por qué? Porque al haber pecado en la persona está gobernada por ¿qué? Demonios. Y ellos son los que actúan. Pero la persona es Consciente. la que paga. Por eso es que dice, no soy yo. Pero ojo con eso, no hay que darle la interpretación errada. Y bien estuvo esa pregunta, Gladys, porque hay mucha gente que puede decir, pero yo pequé, pero la palabra de Dios dice que yo no era. Entonces, ¿quién? Uno que le dio cabida a Satanás. O también a veces hacen lo que hacen y después lo niegan. Dicen, ¿Yo? Sí. Y abren esos ojotes ya que antes en así. Ya van a alzar vuelo. No me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Aquí? ¿Y a qué horas? ¿Yo? Y la conciencia le dice, sí, es usted. Pero yo no, tal vez yo no era porque no me acuerdo. Es una manía de estarlo negando. ¿Sí? Y Todo. la persona se engaña y dice, yo voy después le pido perdón allá. Yo y Dios le pido perdón allá. Y uno le dice muchas veces, oiga, mire, no es el problema de que yo y Dios antes se meten por delante de las bestias. Ese es problema de yo y Dios, so bestia. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Lo tiene abajo de los zapatos? Entonces es el del diablo, porque primero que todo está Dios. Primero es Dios y yo. Dios y yo. Pero es que yo no sabía. Yo después me arreglo con Dios. Olvídese, hermanos. Olvídese que después de que usted caiga, se lo digo sinceramente, porque la palabra está muy clara. Cuando una persona cae de la gracia, Por eso dice que soy un pobre desgraciado. sí, ¿Quién me libertará de esta vida? hermanos, ahí es donde el apóstol estaba mirando lo que él hizo. ¿Cuánto el cristiano mató? Yo soy un pobre desgraciado, ¿quién me va a librar de eso? ¿Quién, Señor? Sol, la misericordia de Dios es la que nos sustenta. El amor y la misericordia de Dios es nuestro aliciente diario. Démosle gracias a Dios porque tenemos salud. Amén. Mis hermanos, tenemos salud. No importa que no tengamos dinero, pero Papá Dios nos suple todo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Papá Dios nos suple todo. Estamos en tiempos muy difíciles. De por Dios, mire. Yo me pongo a pensar el día que me tocó pasar por el medio de toda esa gente.
Dios, ¿de qué me guardó ahí? Y piedra que va y piedra que viene, Dios mío. Y ahí voy, busco la estación y cerrada. Y se abre. Y yo después de que estaba ahí dije, no, yo por qué no me metí a una cafetería de esas antes de que la cerrara. Claro. Pero bien, Dios nos guarda. Amén. Dios nos guarda. Bendito sea Dios. Pregunte o digan algo. Dios nos guarda.